Hola, hola muchachos y muchachas. Saludos a todos. Espero que se encuentren muy bien, cada uno de ustedes con sus familias. Muy bien, continuamos en esta, ya la que será la última entrega de nuestras clases virtuales por el momento. Ya esta semana, en condiciones normales, estaríamos cerrando esta capacitación, pero bueno, por las condiciones que se nos han venido, ¿verdad? De la pandemia y el aislamiento, pues entonces por este momento vamos a eh, detenernos con las clases virtuales y vamos a esperar a que ya las autoridades nos den el visto bueno con todos los protocolos y medidas necesarias para volver a las clases presenciales y poder reponer lo que no hemos podido pues abordar, que son las clases prácticas y demás temas también teóricos que nos quedaron por ver. Así que bueno, espero verlos a todos cuando regresemos para continuar y concluir con éxito esta capacitación. Muy bien, entrando entonces en materia que corresponde con esta clase, estábamos aún en el módulo 13 sobre estimación de costos y presupuestos. Y habíamos visto dos primeros temas, que eran los tipos de la estimación de costos, la importancia, la precisión. Luego vimos también los tipos de contrato de obra y su relación con el tipo de presupuesto. Y por último vamos a ver hoy la clasificación de los costos de un proyecto. Es importante tener estos y otros temas teóricos también como base para poder ya en la práctica ser eficiente en la generación de los presupuestos y la estimación de los costos. Entonces van a ver que es muy importante el tema de saber cómo podemos ordenar todos los gastos y costos que se generan en todo el proceso de un proyecto. Muy bien, vamos a entrar de una vez en el tema. Y bueno, como todos los conceptos teóricos, eh, sobre bases teóricas y teoría de presupuestos, es importante el tema de la clasificación de los costos. Para lo cual, perdón, vamos a utilizar diversos criterios. Eh, Entre ellos vamos a ver tres, que son el criterio tradicional, luego el criterio que se relaciona con el origen de estos costos, pero en general hay muchos y pueden existir diferentes tendencias de diferentes proyectistas, profesionales y demás que de acuerdo a sus condiciones de proyecto y a sus necesidades van a clasificar de alguna manera los costos, pero nosotros vamos a abordar estos tres criterios generales para que nos hagamos una idea de en qué consiste, y por qué es importante y ya que cada uno lo pueda aplicar a pues a su ejecución, a sus actividades específicas como lo considere conveniente. Y además de esto, además del tema de la clasificación, tenemos unas definiciones importantes. La primera es eh, la definición de costo. ¿Qué es el costo de un recurso? Este recurso puede ser un bien o un servicio, algo físico, tal vez un material, pero también un servicio, una actividad. Entonces, ¿qué es el costo? Es el valor en dinero que debe invertirse para obtenerlo, o sea, para obtener ese costo. Y por tanto, debe ser identificado, evaluado y clasificado durante la etapa de concepción o planeamiento del proyecto y también controlado durante el proceso de construcción. Aquí entonces hablamos ya de el control de costos. Entonces se define el costo de un recurso como ese valor de dinero, el valor económico que hay que invertir para obtener ese recurso. Y ya ven que es importante identificarlos, evaluarlos y clasificarlos para tener un orden que nos ayudará en el tema del control de costos cuando se esté ejecutando ese proceso de construcción o el proyecto como tal.
Y otra definición importante es la clasificación, o más bien con qué base, cuáles son los principios que se toman para hacer una clasificación de costos. En este caso, podemos mencionar que para la clasificación debe existir una coordinación total entre la forma en que se ejecuta la obra en su parte administrativa y técnica y la forma cómo se elaborará el presupuesto. Entonces, hay diferentes maneras de elaborar presupuestos. Como ya vimos, hay diferentes tipos de presupuestos que tienen diferentes precisiones, más detalle o menos detalle, y un proceso que puede variar. Entonces, esa forma en que se vaya a elaborar el presupuesto debe estar relacionada totalmente con la forma en que se vaya a manejar el proyecto en la parte administrativa y técnica, cómo se van a ordenar, por ejemplo, cuadrillas de trabajo, cómo se van a llevar el tema de la administración de este proyecto. Entonces, estas dos partes, la administración, o más bien, la forma en que se ejecuta administrativa y técnicamente el proyecto y la forma en que se ejecuta el presupuesto deben estar en completo coordinación, completa coordinación. Es un principio para el tema de saber cómo clasificar los costos. Y el segundo es que debe enfocarse en un punto de vista que permita la adecuada identificación del costo y la deducción de los datos requeridos para su evaluación y control. O sea, tiene que ser fácil identificarlo, que usted tenga el costo, tenga, por ejemplo, el costo de un material, no sé, el concreto que se va a utilizar, tal vez los sacos de cemento, usted tiene ese costo y usted dice, ah, esto es fácil identificarlo como un costo tal. Ya vamos a ver cuáles son esas clasificaciones. Ok, estos son los principios o la base con que se hace esa clasificación. ¿Y cuál es esa clasificación? Bueno, vamos a ver de acuerdo con estos tres criterios. Muchas veces nada más se da este primer criterio, el tradicional o también llamado comercial, en donde vamos a tener solamente dos clasificaciones. eh, pero van a ver que es importante también, según los otros criterios, tenerlos en cuenta para diferentes disciplinas, tanto la administración, contabilidad y la gerencia de los proyectos. También es importante tener estos diferentes criterios para clasificar los costos. Entonces, los criterios son el criterio tradicional, el criterio sobre el origen de costos, y vamos a tener un criterio combinado de los primeros dos. En el criterio tradicional está orientado a clasificar los costos según la influencia que cada uno de ellos tenga en el presupuesto final. Ya vamos a ver entonces cómo se refleja esto. En el segundo criterio, sobre el origen de los costos, bueno, su nombre lo indica. eh, Se clasifican los costos según de dónde vengan, cuál es esa fuente del gasto, esa fuente de donde se está generando el costo. Pero también se toma en cuenta la forma en que se calcula ese costo. Y en un criterio combinado vamos a tener una clasificación que nos permite dividir los costos según su origen y según su incidencia en el valor final de la edificación. Vamos a ver qué interesante es los diferentes tipos que podemos tener. Y algo importante de notar en todas las clasificaciones que vamos a ver es que en cualquiera de los tres criterios siempre es recomendable, adecuado, colocar el costo del lote como una clasificación en sí misma, sin mezclarlo con las otras clasificaciones de costos que vamos a hacer. ¿Por qué esto? Bueno, pueden haber muchas razones dependiendo de las condiciones del proyecto, de las empresas, pero a veces podemos pensar que el tema del proceso de compra o adquisición del terreno es un proyecto en sí mismo, dependiendo del tamaño, dependiendo de los trámites que haya que hacer. Por ejemplo, algo sencillo en la construcción de una casa,
A veces la adquisición del terreno es por medio de algún bono, alguna donación. Entonces es un proceso totalmente individual que se hace antes de generar el proyecto de construcción. Y también entonces en proyectos grandes con mucho más razón. A veces el terreno es del estado, hay que tal vez adquirirlo por medio de ley o diferentes formas. Entonces se considera muchas veces como un proyecto en sí mismo y es muy importante darle su espacio aparte porque genera muchos trámites, muchos elementos en contabilidad y costos asociados, como vamos a ver algunos que se necesitan tomar en cuenta. Entonces, para tener ese mayor orden, mayor eficiencia, es importante hacer una clasificación aparte para el costo del lote. Muy bien, entonces teniendo eso en cuenta, vamos a entrar ya específicamente a las clasificaciones de acuerdo a cada criterio. Y vamos a comenzar con el criterio tradicional. En este criterio tenemos tres tipos de costos. Ok, los tres tipos son costos directos, costos indirectos y el costo del lote. Entonces vamos a describir cada uno. En los costos directos podemos definirlos como proporcionales al tamaño de la obra. O sea, entre más grande la obra, mayores serán esos costos directos. Pueden tener una relación directa con las cantidades de recursos utilizados en la producción o pueden derivarse de la ejecución de una labor de construcción claramente asignable a una actividad constructiva. Entonces, la relación directa, ¿y por qué son proporcionales al tamaño de la obra? Porque tienen esta relación directa con las cantidades de recursos. Entonces, costo directo es lo que se está utilizando en el proyecto, ya sean materiales, horas de trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, o de la maquinaria. Entonces son costos directamente asociados al trabajo de construcción, al trabajo que se hace en el proyecto. Entonces por eso es que tienen la relación directa con cantidades de recursos o también con la ejecución de una labor. Y que estas labores también se pueden asignar fácilmente a una actividad constructiva, por decir, si se está excavando una cantidad de metros cúbicos de terreno, pues ya se sabe que esa actividad o que esa labor pertenece a la actividad del movimiento de tierras, por ejemplo. También podemos definir los costos directos como la suma del costo del material, de la mano de obra y el equipo necesario para la construcción física del proyecto. Ya ven los componentes de estos costos, tanto el material, la mano de obra y el equipo para generar las actividades. Y es importante tener en cuenta esto, algunos costos de obras preliminares que pueden confundirse, tienen que clasificarse y evaluarse como costos directos. Entonces, si se tiene duda de si los costos en las obras preliminares serán costo directo o indirecto, entonces mejor los clasificamos como costos directos. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? La construcción de las oficinas temporales de la administración del proyecto, almacenes, o sea, bodegas, el cerramiento del terreno, los cercos, los servicios higiénicos, obras de protección, etcétera, etcétera. Todos estos que pueden confundirse, entonces se clasifican como costos directos. Y entonces aquí estaría definido ya el costo directo. Luego tenemos los costos indirectos, que siguen estando dentro del criterio tradicional. ¿Y a cuáles corresponden estos? Bueno, son los que son proporcionales más bien al tiempo de ejecución del proyecto, ya no como tal a la magnitud de la obra o a los recursos que se gastan, sino al tiempo de ejecución del proyecto. Entonces, entre más dure el proyecto, mayores serán los costos indirectos. Ya van a ver por qué. Asimismo, no son claramente asignables a una actividad constructiva, o sea, es decir, como
dijimos antes, la excavación fácilmente se asigna al movimiento de tierras. Estos costos indirectos no necesariamente usted los puede asignar fácilmente al movimiento de tierra o a la construcción de paredes o demás. Y también dice que la influencia en el costo total de la actividad constructiva es tediosa, difícilmente evaluable. Entonces ya vamos a ver cómo se tratan estos costos indirectos. Otra manera de identificarlos es como los gastos generales de una empresa. Aquí ya vamos viendo cuáles son más fácilmente identificables. Que se prorratean. Por eso es entonces que no, más bien que es tedioso evaluarlos, porque se tienen que prorratear, o sea, dividir ese costo entre las diversas obras que se realizan o diversas actividades que realiza la empresa. En tanto las externas al proyecto específico como también para las del propio proyecto. Siempre es necesario incurrir en estos costos, pero no son fácilmente identificables como una unidad de obra determinada. Más bien pueden ser evaluados como actividades independientes, exactamente. Por eso se les dice costos administrativos, tal vez, aunque costos administrativos son parte de costos indirectos. Costos indirectos abarca mucho más otro tipo de costos que pueden darse en el proyecto y que no clasifican como costos directos de la obra. Y algunos ejemplos para tener entonces un poco más de claridad. Pueden ser servicios públicos, si la oficina o si la empresa tiene oficinas y bueno, y se gasta agua, electricidad y demás. Esos servicios públicos que paga la empresa deben pues obtenerlos de los proyectos que está ejecutando. Entonces a cada proyecto se le divide una cantidad, un porcentaje de esos gastos generales. Vigilancia tal vez de ya ahora sí del propio proyecto, papelería, entre otros. Y por último tenemos el costo del lote. ¿Cuáles eran esos elementos que componen ese costo? Como dijimos antes, bueno, pueden ser la localización, la topografía, el estrato, o sea, el tipo de suelo, el tipo de uso de ese terreno, el desarrollo urbanístico del sector, pero también otros elementos eh, que son componentes del costo del lote son los impuestos que hay que pagar, los gastos administrativos de traspasos, abogados y demás. Todo eso aumentan o más bien se suman al costo específico del lote. Ok, entonces este es el primer criterio, el criterio tradicional en donde tenemos costos directos, indirectos, aparte del costo del lote. Ya ven que es relativamente fácil identificarlos. Los directos se relacionan directamente con la obra constructiva, mientras que los indirectos no necesariamente, sino que corresponden más con los gastos generales de la empresa y también de los proyectos que no se pueden asignar específicamente a alguna actividad constructiva. Y en la siguiente diapositiva tenemos un esquema eh, para entender un poco mejor esta clasificación del criterio tradicional. Entonces ahí ven el costo total del proyecto. Entonces, según esta clasificación, estaría compuesta por primero el costo del lote, que podemos evaluar su valor comercial, el lucro cesante, interés de capital, los impuestos, como les decía. Todos estos ya son términos contables, administrativos. Y también después tenemos los costos directos y los costos indirectos. Ahí tenemos ejemplos de cada uno. Entonces en los directos ya ven, tenemos mano de obra, materiales, equipos, herramientas, subcontratos y demás. Como dijimos, son proporcionales al tamaño del proyecto. Y los costos indirectos, ejemplos tenemos la administración de la obra, los honorarios de los consultores, los impuestos, los seguros, las garantías, todo esto. Y su característica es que son inversamente proporcionales al tamaño del proyecto. Entonces, entre más pequeño que sea el proyecto, estos costos pueden más bien ser muy grandes comparados a esa magnitud del proyecto.
Muy bien, entonces este fue el criterio tradicional. Ahora vamos con el segundo criterio, que es sobre el origen de los costos. Este produce dos tipos de costos y a su vez estos se subdividen, todos aparte del costo del lote. La primera clasificación serían los costos de obra. La segunda sería los costos fuera de obra, para adelantar un poco. Bien, entonces los costos de obra son los generados dentro del proyecto, específicamente dentro de la obra, y se componen por los costos directos, como la mano de obra, los materiales, los equipos y las herramientas. O sea, se consideran de igual forma como los clasifica el criterio tradicional, pero necesariamente van a estar relacionados con los costos que están dentro de la obra. Si hay un costo directo, pero que es de otra obra, pues no se va a considerar como costo de obra. Y aparte de los costos dentro del proyecto, tenemos los que forman parte de los costos asociados a la administración del proceso constructivo, pero de la obra. Entonces vean que aquí tenemos como una mezcla de la anterior. Sería costos directos e indirectos, pero todos de la obra, nada más, de la obra en específico. Entonces, em, en este caso, los costos también asociados por la administración se pueden llamar gastos generales de ese proyecto en específico. Dice que según el criterio tradicional se podrían considerar como los costos indirectos, pero como dijimos, asociados específicamente con el proyecto determinado. Entonces, de acuerdo con esto, las subdivisiones de los costos de obra serían costos y gastos, o los que también se pueden llamar gastos administrativos, pero todos de la obra específica. Estos son los costos de obra. Los segundos serían los costos fuera de obra, que se componen de los costos relacionados con el proyecto, pero no se generan dentro de este. Entonces, ¿cuáles son? Para identificarlos fácilmente. Si la empresa tiene sus oficinas en el centro de la ciudad, por ejemplo, y está desarrollando el proyecto en las afueras de la ciudad, entonces los costos de la oficina de la empresa que se tengan que prorratear a cada proyecto, entonces van a ser costos fuera de obra que se tienen que incluir dentro de los costos de un proyecto específico, pero vean que no se están generando dentro del proyecto. Se pueden ver como costos indirectos también, por ejemplo, los impuestos, los seguros, los servicios públicos, honorarios, costos comerciales generados por la financiación y comercialización del proyecto. Sí, publicidades, y es por ejemplo ahora muy común ver condominios, hoteles, entonces que hay que hacer publicidad para venta, ¿verdad? Entonces no necesariamente estos costos se están generando dentro del proyecto, o sea, no hay carteles solamente dentro del proyecto, sino carteles afuera, comerciales y demás. Entonces son costos de la obra, pero no se están generando dentro de la obra. Así que eso se clasifican como fuera de obra. Y la subdivisión de esta clasificación sería costos indirectos y costos comerciales, asociados al proyecto, pero no que no se generan dentro del proyecto. Y también tenemos un esquema para visualizarlo de manera gráfica. Entonces, en la primera clasificación tenemos lo mismo, el costo del lote. Ahí faltó la palabra lote o terreno, que sería lo mismo que vimos antes, impuestos y demás. Luego tenemos los costos de obra, que se dividen a su vez en costos y gastos. Los gastos también, como dijimos, se pueden llamar gastos generales. Vean los costos de obra clasificados como costos. Son como los costos directos que vimos antes, los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, subcontratos. Y los gastos son los gastos administrativos, pero que se generan dentro de la obra. Y por último están los costos fuera de obra, que tenemos los indirectos y los comerciales. Y ya ven los ejemplos para identificarlos. Entonces los costos fuera de obra indirectos serían servicios públicos, seguros, garantías, honorarios, impuestos y demás.
Y los costos fuera de obra comerciales serían costos financieros, ventas, gerencias del proyecto y demás. A veces puede ser complicado clasificarlos, pero como les digo, estas clasificaciones se hacen en cada proyecto si es necesario. Entonces, si con la clasificación tradicional, pues usted puede manejarlo como todos los costos directos y costos indirectos nada más, se puede manejar bien el control de costos, pues está muy bien. Pero dependiendo del tipo de proyecto y su magnitud, a veces es importante y adecuado ir hilar más fino, como decimos comúnmente, ¿verdad? Y hacer más clasificaciones, tener más ordenada la información y más cuando hablamos de contabilidad, ¿verdad? Todos sabemos que en temas de dinero, entre más ordenado es mucho mejor, más eficiente. Ok, y por último tenemos la clasificación por el criterio combinado. Vamos a ver un poco de los dos anteriores. Igualmente produce dos tipos de costos y a su vez se dividen en más, siempre aparte del costo del lote. La primera clasificación son los costos de construcción. ¿Cuáles son estos? Bueno, se consideran los materiales, la mano de obra, los equipos, herramientas necesarios para la construcción del proyecto. Y también se les llama los costos directos, pero vean que ya no se meten tanto los gastos generales. Ya vamos a ver cuáles podrían meterse aquí, como estos, los indirectos, pero de construcción. Entonces, están costos directos, o sea, materiales, mano de obra y demás, pero también los indirectos, pero relacionados solamente con la construcción. O gastos generales que se consideran de igual forma como los clasifica el criterio por el origen de los costos. Y entonces, así es que se hace también la subdivisión, serían los costos directos y los costos indirectos de construcción. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para entenderlo mejor. Entonces, la primera clasificación son costos de construcción. Vean que el mismo nombre lo dice, están relacionados con la construcción solamente. El segundo tipo serían los costos indirectos del proyecto. ¿Ok? Corresponden con los gastos necesarios para el estudio, planeación, gerencia, venta del proyecto. Vean que aquí se hace una clasificación un poco más general de la de basada en el origen de los costos. Y entre ellos, ¿cuáles consideramos? Bueno, los costos de los estudios y diseños necesarios para definición y optimización del proyecto. Y otros que se derivan del desarrollo del mismo proyecto, como los honorarios de los asesores, gastos de ventas, gastos de notariado, registro, etc. Y en este caso tenemos otras dos subdivisiones que serían los costos de estudios y diversos y costos de manejo del proyecto. Así se puede visualizar entonces. Y vamos a verlo de una vez en el esquema para tenerlo más claro. Tendríamos igualmente costos de lote, que está aparte, y las otras dos clasificaciones. Entonces tenemos, vean, los costos de construcción. Podemos tener los costos directos, ahí está mal escrito, no son indirectos, serían los costos directos y los costos indirectos de construcción. Vean que los costos directos a veces también pueden asociarse a los costos del lote, del terreno. Como les dije, pueden haber, dependiendo del tipo de proyecto que se involucre la adquisición del lote dentro de los costos directos. También entonces ejemplos de los costos indirectos de construcción tenemos los gastos de administración de la obra, los gastos mensuales, áreas y mantenimiento. Aquí los indirectos de construcción pueden ser salarios de los trabajadores. Vean que no es directo del trabajo constructivo, pero sigue siendo de la construcción, entonces pueden ser indirectos de la construcción y así otros ejemplos. Y por el otro lado tenemos los costos indirectos ya de todo el proyecto. Entonces aquí los subdividimos como los costos de estudio y diversos,
que entre los cuales podemos tener estudios de título de lote, o sea, título de propiedades, los estudios de suelos, los de factibilidad, los preliminares arquitectónicos o estructurales, instalaciones eléctricas, todo esto que se hace en el proceso de planeación y de estudio se clasifica aquí. Y la otra subdivisión de los costos indirectos del proyecto serían los costos de manejo del proyecto, que aquí entonces incluimos los honorarios de la gerencia, de los asesores, consultores, la publicidad, las ventas y otros. Vean que cada clasificación y cada criterio entonces se aplica a diferentes proyectos dependiendo de su importancia, de su magnitud, de su complejidad. Cuando se involucran muchas organizaciones o muchas empresas, subcontratistas, contratistas, es muy importante tener mucho más orden y mucho más clasificaciones para que la información siempre esté clara. Entonces por eso es que se hacen todos estos tipos de clasificaciones. Aunque sabemos que, por ejemplo, para el trabajo pequeños de construcción de casas o centros locales comerciales pequeños, puede funcionar muy bien pues la tradicional de costos directos e indirectos. Pero ya ven que es importante conocer un poco más sobre los tipos de costos y cómo los podemos clasificar para luego qué se hará con todos estos costos. Cuando ya se tienen ordenados, pues entonces hacer el presupuesto, dar los códigos, recuerdan cómo se hace con los códigos y demás. Puede ser dependiendo del tipo de costo o dependiendo de actividad, y ahí se definirá cuál es la mejor manera de ordenarlos. Entonces vean que es como las bases, el principio, para después construir el presupuesto. Muy bien, entonces como vimos, esta fue el tema y la clase virtual de hoy, que sería, como les comenté, la última que estaríamos haciendo, esperando a que se nos dé el visto bueno para volver a las clases presenciales. Muy bien, entonces ya saben, ahí estaremos en contacto por medio de los chats del grupo. Si tienen dudas también es importante que sigan contactándonos, tanto a mí como a doña Silvia, a doña María. Es importante también que no dejen que la materia se les olvide. Entonces, si pueden repasar todo lo que hemos visto, los videos, los trabajos que hemos dejado desde el principio, es importante. Y bueno, ahí voy a estar siempre anuente por si tienen dudas. Mientras podemos volver. Espero que entonces sigan estando muy bien. Vamos a seguir en contacto en lo que se necesite. Y bueno, nos veremos hasta la próxima.